Grabar. Parece que ahí pasaron todos porque habían dos que habían quedado en el universo. Ahí, ya. Perfecto. Entonces, alguien que tenga alguna duda, hoy día, ojo, bueno, lo anuncio. Hoy día ya se retoman las tutorías en la tarde, por si acaso, especialmente los que sientan que su nota de la prueba no alcanzó a reflejar lo que todos ustedes crean que sabían, en especial para que puedan entender detalles, sobre todo matemáticas financieras. Fíjense que leasing nosotros no hemos entrado en la técnica mucho, hoy día nos vamos a meter, pero de traer a valor presente, porque eso es como una materia que ya pasó, entonces estamos yendo quizá a la parte más teórica, comillas, y después la parte de matemática financiera es más mecánica en ese sentido. Entonces, eso lo van a ejercitar mucho, lo conversamos con el tutor Hans en, en la tutoría de la tarde, entonces, si no se habían inscrito antes, pero ahora sienten que es una necesidad, vayan a la tutoría, está disponible ese recurso por parte del área de aseguramiento de la calidad, entonces utilícenlo, creo que ha sido una súper buena instancia, no solamente para complementar quizás la ayudantía o la cátedra, sino para desarrollar otras habilidades de estudio, de manejo de planillas de datos, etcétera, que en el fondo Excel es lo mínimo, pues quizás ya cuando ustedes salgan deberían ser buenos programadores, eso es lo que hemos estado discutiendo mucho con gente del mercado que está contratando ahora, dicen, oye, programa en Python, programa en C++ y quizás en algo más, si no está difícil, al menos en finanzas y en Wall Street sobre todo. Entonces, ¿Profe? ocupen esa instancia. Un segundo. Y lo segundo es que el día viernes, en el horario oficial de la ayudantía, ese bloque que dijimos lo queda para autoestudio, si ustedes quieren lo reemplazan en cualquier otro momento, vamos a hacer un trabajo en clases del caso de Metrogas, que yo había prometido hace varias semanas, creo. Entonces, debiese ser algo que ustedes ya manejan, les debería ser fácil, les va a servir para discutir un poco, oye, revalúa, no revalúa, cómo se deprecia, etcétera, y reforzar la parte de matemática financiera. Entonces todavía no tiene que ver con leasing, es algo que todos deberían saber. Si no van, no pierden nada, como siempre es voluntario para los que tengan que trabajar, para los que la familia revienta el internet en esa hora, como ustedes deseen, pero los que vayan seguro que pueden ganar hartos puntos de cara al control 2. Así que en cada, bueno, este es a las 10, pero en cada una de las tres secciones va a tener su bloque de ayudantía en mi caso. ¿Sí? Ahí van a hacer el TEC, perdón. Así que los ayudantes les van a subir un drive para que usted haga los grupos y los grupos estén precargados y vayan a la sección de grupo o el breakout rooms en esa instancia. Ahora sí consulta. Pero, Profe, profe, ¿los grupos los puede hacer uno? Sí, sí, sí. Ya, súper. y Miren, ahora de sí, hecho, profe. sí, ahora sí. Es que tengo una duda con una del control de lectura, que no Ya. me quedó claro. ¿Por qué cuando uno va a contabilizar un leasing, el que tiene el mayor problema es el arrendador y no el arrendatario? Porque el arrendatario está obligado a contabilizarlo como financiero. Pero el arrendatario no es el que realiza el pago, de él depende de cómo registrarlo, pues porque va a ser financiero. Él puede decir si es financiero operativo o no. No, el arrendador, perdón. El arrendatario está Ah, ya, obligado a ya. financiero. Eso, porque justamente es el que queda a la brecha, entonces como que la nueva norma dijo, ya, tú siempre contabilízalo como financiero. Da lo mismo lo que diga el contrato, con ciertas excepciones, siempre es financiero. Entonces eso me asegura que si el otro dice que es financiero, que es operativo, al menos tú lo tienes dentro del balance, no es que nadie se lo vaya a quedar en el balance. Ah, y ¿Se ahora sí entiende? entiendo. O sea que el arrendador está obligado a hacerlo financiero siempre. No, el arrendatario, el usuario, digamos. ¿En serio? Es que en la solución, mire, dice. Se apagó tu micrófono. Ay, ahora sí, perdón. Dice literal esto. La problemática es para el arrendador. Ah, no, olvídalo. Ya entendí. Aquí lo El dice. arrendatario dice yo financiero, pues siempre, pues el que tiene el problema de clasificar el contrato, que es lo que vamos a discutir ahora, es el arrendador. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ahora sí entendí. Ahí te quedé. Creo que había otra consulta, ¿o no? Lourdes. Sí, profe, el arrendador tiene que depreciar el activo igual como lo haría si no lo estuviera arrendando, ¿no? Si el activo se deprecia, sí. Ya. Si le surge un contrato financiero, por ejemplo, no, porque dice yo no tengo el activo y yo tengo una cuenta por cobrar. O sea, pero si después se lo devuelven, va a tener que depreciarlo demasiado.
Bueno, cuando vuelva, po. Es que quizás no, po, porque fíjate que si te lo devuelven, tú dices, oye, ¿por qué estoy recibiendo este activo de vuelta? No, porque no te voy a pagar la última cuota, entonces tú estás cambiando una cuenta por cobrar por una propiedad planta de equipo, un automóvil, o por Ya, un perfecto. local. Entonces, en ese caso, no sé si va a ganar o perder, pero va a reconocer el activo por menor valor, entonces dice, no, es que mira, le queda un año de uso y se deprecia un año nomás. ¿Se entiende? No es como que yo reciba con el valor que tenía el activo hace 5 o hace 10 años, porque como que en el horizonte de tiempo no tendría sentido. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Creo que había una pregunta más, ¿o no? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos ahora ya a meternos en la parte más minuciosa. Quisimos mostrar que el contrato de leasing era simple, era como un contrato de arriendo común y corriente, la realidad puede ser algo más complejo. Entonces, tenemos el arrendatario, que es el que usa el activo. Imagínense el locatario de un mall o una empresa agrícola que arrienda los camiones, que arrienda los tractores, que arrienda las bodegas, etc. Ese es el que usa el activo. El arrendador es el dueño legal, pero que lo cede a un tercero. Entonces, el arrendatario bajo este nuevo panorama siempre va a encontrar que el leasing es financiero, independiente que uno lo lea y dice, oye, esto no tiene capacidad de traspasar el control, por cualquier razón que traspase el control, que las vamos a discutir justo a continuación, pero uno dice, oye, mira, no tengo posibilidad de comprarlo, lo ocupo por poco tiempo, no sé qué cosa, bueno, igual tienes que contabilizarlo como financiero, ¿se entiende? No te doy espacio para hacer otra cosa, a menos que existan las excepciones. Siempre y cuando no exista opción de adquirir el activo. Si yo te digo, y te arriendo el tractor por 2 días, pero te dejo comprarlo al final de los 2 días, ya estoy obligado a que sea financiero. ¿Ya? Porque tú tendrías la posibilidad de quedarte con el activo durante toda su vida útil, entonces tuyo. Si no existe esa opción, entonces, cuando el contrato sea de muy corto plazo, no debe ser contabilizado de esa forma. Por ejemplo, si tú dijeras, oye, yo tengo el derecho a utilizarlo por un mes el activo. Bueno, la diferencia entre que yo reconozca el activo por derecho de uso un mes y lo amortice durante el mes, o yo haya reconocido que solamente el gasto por arriendo, no va a generar una diferencia significativa. Fíjense que además quizá en un mes la empresa ni siquiera prepare estados financieros. Entonces lo que apunta esta excepción del corto plazo es que si el contrato es muy corto, 3 meses, 6 meses, cualquier cosa menos de un año, y es la primera vez que la norma se pone en casos de número, acuérdense que en general IFRS es de usted cree su propia idea, pero manténgase firme en ella. Entonces uno dice, mira, en 3 meses o en 6 meses la diferencia entre reconocer lo que pagué como un gasto por arriendo o reconocer un activo por derecho de uso y que una parte de eso sea el gasto por depreciación o amortización y que otra parte en el pasivo sea el gasto por intereses, en 3 meses no hay una diferencia, porque fíjense que el valor del dinero en el tiempo va a ser súper poco. Entonces, cuando nosotros hacíamos una línea recta en el gráfico y hacíamos una línea curva, uno dice el delta aquí en 3 o 6 meses tiende a cero. Entonces, sería inútil, siempre piensen en términos de la calidad o la transparencia que tiene la información financiera para la empresa. Sería inútil convertir el activo por derecho uso, hacer una tabla de desarrollo por meses, por días, lo que quieran, si no le va a entregar mejor información. Entonces, en ese caso, en que el contrato sea de corto plazo, puedo contabilizarlo como operativo. Esa es la primera excepción. La segunda excepción es que el activo valga súper poco. Una impresora, una máquina de filtrar agua. Oye, tú tienes una consulta médica, trajeron una máquina de filtrar agua, que no sé, voy a exagerar, vale 100 lucas. Oye, si yo reconozco lo que pago mensualmente como gasto por arriendo, o yo reconozco que tengo el derecho a usar la máquina por tantos años, y en realidad la deprecio, y la deprecio por 9.000 en vez de 10 lucas, por una consulta médica, a nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, originalmente se pensó en cualquier activo que valga menos de $5.000. Si yo lo llevo todo a gasto o si yo contabilizo la depreciación, / amortización, más los gastos financieros por los intereses, en menos de $5.000 es súper poco relevante, es inmaterial, que el concepto de que esa información no tiene ningún valor agregado para los usuarios de los estados financieros.
¿Entiendes? Entonces, si tú tuvieras impresoras, tú tuvieras las máquinas de agua, a veces los computadores, etcétera, se considera un activo de bajo valor. Si es de bajo valor, queda en esta excepción. Si es de corto plazo, queda en esta excepción. Si ambos, por ejemplo, obviamente más. ¿Se entiende? Entonces el concepto de $5.000 que se acuñó originalmente, para no estar discutiendo ahí en el margen, las empresas en Europa dijeron 5.000 euros, las empresas en Suiza dijeron 5.000 francos suizos y las empresas en Inglaterra dijeron 5.000 libras esterlinas. Obviamente alguien va a decir, oye, 5.000 libras esterlinas es como $7.000. Está bien, pero eso sigue siendo bajo valor. La idea de fondo, por eso apuntemos a grandes temas, la idea de fondo es que tú no tengas un avión de $300 millones no contabilizado en tu balance. Pero si se te olvidó meter la mesa de agua, la máquina de filtrar agua, perdón, si se te olvidó meter algún mobiliario que tú tienes arrendado, si tú tienes, por ejemplo, un sistema de alarma, etcétera, oye, eso no vale nada, pues a nadie le importa. Pero los grandes activos de la empresa, tú tienes unas bodegas, si tú tienes aviones, si tú tienes una flota de camionetas, sobre todo para la minería, camiones con frigorífico, varios millones de pesos. Fíjense que solamente la parte del frigorífico hace como 1/3 del precio de un camión con frigorífico. O sea, eso debería estar dentro de tu estado de situación financiera. Las otras cosas chicas, pichiruches, chao. ¿Se entiende? Entonces, el arrendatario, el que usa eso, siempre lo contabiliza dentro de su balance, lo que decíamos desde el martes pasado, inclusive, activo por derecho de uso y el pasivo, la obligación por el leasing, excepto si pudiese ser de corto plazo o pudiese ser por menos de $5.000. ¿Sí? Eso es un cambio. Antes el arrendatario no estaba obligado, entonces esa es una excepción que quizás podría ser una complicación. La segunda es que tú tienes que utilizar la tasa implícita que está en el contrato. Entonces la tasa implícita, que nosotros lo mostramos en la clase anterior, es justamente la que iguala los pagos que están determinados en el contrato al valor del activo. Oye, aquí hay una camioneta, 20 millones de pesos, son 25 cuotas de 1 millón, entonces la tasa que pueda despejar de plantear esta anualidad, esa es la tasa implícita. ¿Se entiende? Yo inclusive entendería que hay algunos que ya lo hacen con Excel, es súper fácil, igual TIR, nosotros lo hicimos en una clase y ya está. ¿Se entiende? Suena mucho más sofisticado de lo que es. Entonces tú agarras el contrato que normalmente tiene una tabla, te sale, listo, esa es. Y lo planteamos en la clase anterior, cuando yo de esa ecuación tenga dos incógnitas, por ejemplo, no sé cuánto es el valor razonable del activo. ¿Por qué? Porque lo construí. ¿Se entiende? No hay un mercado activo, es un intangible, es súper raro que haya un mercado activo. O la cuota es contingente, mira, yo te pago tanto, en el caso de la TAM Airlines, yo te pago por kilómetros recorridos, no sé cuántos kilómetros voy a recorrer. Chuta, entonces no puedo calcular la tasa implícita. O podría no saber el plazo, porque por ejemplo ocurre esto. Nosotros mostramos en la clase anterior la universidad, ¿sí? Después yo le subí en Entel para que tengan otro caso, le subimos una compañía de seguro también, le subimos Caterpillar Financing para que vean que lo que tienen es pura cuenta por cobrar, no quieren tener los camiones, no quieren tener las máquinas para demoler, los bulldozers, nada, quieren puro tener cuentas por cobrar. Ese es su activo importante. Entonces, perdón, lo que uno tiene ahí es que uno diría, mira, yo te arriendo el terreno por 50 años, la fundación a la universidad. Pasados los 50 años, ¿qué hace la fundación? ¿Alguien se le ocurre demuele la universidad? ¿La dona? Podría ser. En algunos contratos tú dices, oye, un cacho quedarme con un camión, aquí está, te lo traspaso legalmente. Total, tú ya me pagaste una super rentabilidad durante 50 años, durante 20 años. En el caso de Hoteles Atom, por ejemplo, arrendaban el terreno por 80 años. Entonces uno dice, mira, es 80 años, pero al final de estos 50, en vez de donarlo, renegociemos. Oye, ¿cuánto queréis pagar de arriendo esto? ¿Cuánto el mercado esto? Y ya encontrémonos a media. Ya, pues listo. Se acabó. Entonces tú dices, oye, el contrato original dice 80 años, pero el plazo del leasing podría ser renovable. Entonces tú dices, no, mira, vamos a arrendar todos los años. ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta que se acabe la pandemia. Ya listo. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia?
No se No sabe se sabe. con claridad. Listo. ¿Ven? Entonces el n de la ecuación no la conozco. Si no la conozco, no conozco la cuota, no conozco el valor presente, no conozco el n, me es imposible calcular la tasa implícita. ¿Entienden? Podrían darse cualquiera de esos tres casos una combinación. Como no puedo calcular esa tasa implícita de la ecuación, entonces ustedes dicen, mira, si yo hubiese tomado un préstamo, me hubieran dado esta tasa. Mismas condiciones que yo hubiera dejado en garantía el activo, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un préstamo automotriz que deja la casa o el departamento o eventualmente deja el automóvil de garantía, de respaldo, de colateral de ese préstamo. O sea, si yo no te pago el préstamo, quédate con el activo. Mismo plazo y cualquier otro riesgo que yo corra. ¿Se entiende? Entonces, si yo le hubiera ido a pedir un préstamo para comprar un local comercial al banco, me hubiera cobrado tanto. Por lo tanto, el contrato de arriendo sobre ese local comercial lo voy a descontar esa misma tasa. ¿Se entiende? A eso se refiere un endeudamiento incremental. Si yo ahora fuese a tomar otro préstamo, no si yo me hubiera endeudado hace 10 años, esa tasa está desactualizada, pues tiene que ser una tasa ahora. Anda a cotizar el préstamo, te cobra eso, ya, pues eso traigámoslo a valor presente. ¿Se entiende? Si alguien se pierde, deténganme, porque entiendo que esos conceptos ya no son tan simples. Entonces, lo que se dio fue esta situación. Si el arrendatario clasificara, vamos a ir situación por situación. Necesito un color que se vaya a ver. Quizá este. Vayamos a esta situación 1. Si el arrendatario considera que el leasing es financiero, ¿quién debería incluirlo en su balance? ¿Ambos? No, wait, o sea, puede darse esa situación, pero vayamos por partes. Si el arrendatario cree que es financiero, ¿quién tiene el control? El arrendatario. El arrendatario, listo. Así que el arrendatario lo tiene en su balance como un activo por derecho de uso, que decíamos se puede parecer mucho a la propiedad planta de equipo, pero quizás no es lo mismo. ¿Sí? Si el arrendador cree que es operativo, entonces ¿quién lo debería tener en su balance? El arrendador. El arrendador, pues listo. Entonces él lo va a reconocer como una propiedad de inversión o una propiedad planta de equipo. Fíjense entonces que aquí alguien va a decir, oye, pero están reconocidos dos activos. Sí, pero son distintos activos. Primero, alguien me dice, oye, existe un auto y ustedes contabilizan dos. No, uno es un auto, el otro es el derecho a utilizar un auto. Por ende, es probable que la propiedad planta de equipo o la propiedad de inversión, si fuera inmueble, va a valer algo distinto a el activo por derecho de uso. Es probablemente el valor residual, lo que quede, alguna cosa. ¿Sí? Y eso va a ser única y exclusivamente si el contrato en esencia es operativo, pero el arrendatario está obligado a contabilizarlo como financiero. Lourdes. Profe, ¿podría explicar un poco lo que es la U? Que no lo entendí muy bien en la lectura. El activo por derecho de uso es que yo voy a contabilizar no el camión, no el local, sino que el intangible de poder utilizar eso. ¿Cuánto vale eso? Eso es lo que no sabemos. Por eso decíamos en la clase pasada, bueno, contabilízalo como lo que te hayas comprometido a pagar en valor presente. ¿Se entiende? Entonces tú tienes un activo intangible que es el derecho a vivir en una casa, el derecho a usar un camión, el derecho a ocupar la bodega, etc. Ah, perfecto. Entonces, siempre son derechos, pero los contabilizo es como el costo de tenerlo. Que el valor del pasivo es lo que contabilizo como el valor del activo, porque en el fondo no sé cuánto vale el derecho, sé cuánto vale el camión, pero digo, oye, tengo un contrato que me obliga a pagar 20, 30, 50 cuotas que en valor presente valen 100, bueno, 100 es lo que vale el activo, pues es tu mejor estimación de lo que vale el activo. Ya, perfecto, gracias. No hay de qué. Entonces, ese caso es cuando van a disentir en la clasificación, pero fíjense que uno podría decir, oye, el contrato es financiero por todas partes, pues porque mira, yo compré un camión, que le puse el logo de tu empresa, le puse las barras que tú tienes, le hice todas estas mejoras adelante, le cambié el motor, todo lo que tú dijiste, moví los asientos, etcétera, y te lo voy a arrendar por 3 años y además te doy la opción de comprar. El camión vale 50 millones ahora y te lo voy a vender en 3 años en 200 lucas. Entonces tú dices, oye, ese es un leasing financiero, obvio.
Porque el arrendador se va a quedar con el activo en algún momento. No. No, po, eso es. Entonces fíjense que la esencia de la transacción aquí es que tú quieres que el que vaya a usar la mayor parte del tiempo el activo, que consuma los beneficios económicos, lo tenga dentro de su balance. Ya, pues tú lo vas a usar por todo el tiempo, después vas a ejercer la opción de compra, por ende va a ocupar toda la vida útil, el activo es tuyo, arrendatario. Si tú lo vas a ocupar un fin de semana el auto y me lo vas a devolver y yo lo voy a ocupar por 3 años más, entonces el auto es mío, yo me llevo el riesgo, yo disfruto de las utilidades del rentacar, entonces ese no sería un leasing financiero. ¿Se entiende? Entonces al final, si los dos están de acuerdo en que es financiero, lo que le va a quedar al arrendatario es un activo por derecho de uso hasta que ejerza la opción. Luego de ejercer la opción pasa a ser una propiedad planta de equipo, una propiedad de inversión, lo que sea. Y lo que le queda al arrendador es solamente el contrato, pues, y el contrato es el derecho a cobrarle el arriendo por mucho tiempo, una cuenta por cobrar. ¿Sí? El tercer caso en el que ambos estén de acuerdo en contabilizarlo como un leasing operativo es, si yo digo, el arrendador no traspasa el control, pensemos en Parque Arauco, esto es todo lo que vimos con los malls, entonces lo que ustedes vieron con Mall Plaza por sobre todo. Oye, yo tengo un activo que no lo traspaso, le digo, úsalo un rato nomás y chao, y el activo no es tuyo, no podéis botar las murallas, no podéis quebrar los vidrios, no podéis colgar más que tus carteles, pero es un servicio en el fondo, no es que te esté traspasando el contrato, el activo, entonces los dos estamos de acuerdo en que es operativo. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, ¿el local comercial es de Mall Plaza o es de Lápiz López? Mall Plaza. De Mall Plaza. Entonces lo que va a ocurrir es que Lápiz López va a decir, no tengo nada. No, pues mira, yo pago un gasto por arriendo al final del... Yo no tengo derecho a nada en el fondo, yo ocupo nomás el espacio y listo. Ah, ya, eso es como la idea esencial de una introducción a la conta. Y por el otro lado, entonces, si era un... Se volvió loco esto. Si tú tenías un local comercial, entonces sería una propiedad de inversión. Si tú tenías un activo que fuese mueble, un camión, etcétera, una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Podría darse ese caso. Estoy generalizando porque alguien me dice, no, es que ese caso es imposible, etcétera. Ya. Podría darse ese caso. No traspaso nada y listo. El cuarto caso es justamente el que quiso eliminarse con la nueva IFRS 16. El arrendatario dice que es operativo, por ende, ¿quién debería mostrar el activo dentro del balance? El arrendador. El arrendador, listo. El arrendador dice que es financiero, ¿quién debería mostrar el activo dentro del balance? El arrendatario. El arrendatario. Entonces fíjense que van a quedar los cables cruzados. Por ende, si el arrendatario dice que es operativo, ¿qué debería contabilizar el arrendatario dentro de su balance? No. Nada, listo. Como el arrendador dice que es financiero, yo tengo una cuenta por cobrar nomás, no tengo el camión, no tengo el local. Entonces fíjense que ese caso nadie va a depreciar, amortizar, como quieran llamarle. ¿Se entiende? Entonces nadie desgasta. Y eso sí, subestima los gastos que tiene el estado de resultados. Por lo tanto, eso aumenta las utilidades, digamos, artificialmente, y entonces eso es mala información para los inversionistas. Por ende, ese caso fue el que se prohibió. Entonces dijeron, mira, el arrendatario sí o sí lo tiene que mostrar como si fuese financiero. Así que lo más probable es que se dé la condición de arriba. ¿Se entiende? Las primeras dos, no la tercera y la cuarta. La cuarta sería solamente si el activo es de bajo valor y si es o es de corto plazo. Entonces son excepciones muy grandes a la generalidad del activo. El caso de abajo debiese no darse nunca. ¿Se entiende? Entonces, solamente de nuevo, oye, ¿se puede dar el de abajo? Sí, pero quizás es para una máquina de filtrar agua, entonces a nadie le importa. ¿Entiendes? Pero no para grandes activos, porque si vale más de $5.000, entonces sí o sí el arrendatario está obligado a mostrar el activo por derecho de uso. Por eso
independiente de la empresa, todas las empresas transversalmente tuvieron un impacto con esto. Todas comienzan a reconocer el activo por derecho de uso. Que nosotros mostramos en la universidad pasa de 89.000 millones de pesos en activo a 174.000. O sea, la mitad de tu activo estaban fuera de balance. De eso nos parece cercano. Hay otras empresas que habrán tenido más, menos impacto, etcétera, pero si se fijan porcentualmente, la mitad de todo lo que tenía no estaba dentro del balance. Por ende, la contabilidad esto, antes de esto, subestimaba notablemente tanto los activos como los pasivos, que era lo que decíamos esencialmente el martes pasado. Profe, una pregunta, ¿podría repetir por qué da una mala imagen de estos resultados? Porque tú no tienes nada, yo no tengo nada. ¿Dónde están los activos? ¿Entiendes? Digamos que esencialmente, como los inicios de esto, cuentan los rumores del ISB, es que el presidente del ISB viajó en un avión y empezó a decir, oye, ¿y los aviones estarán dentro del balance o no? Contabilizó todos los aviones que habían en todos los estados financieros del mundo, 10.000. ¿Cuántos aviones hay volando en este momento? 20.000. La mitad de los aviones no están dentro del balance. Aquí estamos haciendo algo mal. Se está ocultando por un lado un activo que genera un gasto y por otro lado un pasivo que también te genera otro gasto. ¿Se entiende? Entonces como que estoy mostrando más utilidades de las que realmente está obteniendo la compañía. Por ende podría valer más la empresa, se reparten más dividendos de lo que debiese, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Profe? Cristian. Es que me generó una duda conceptual. Cuando uno registra el ADU como arrendatario, ¿también tendría que registrar una PPE o no es necesario porque ya el activo, el intangible me dice que tengo como control de ese activo? Es que el ADU podría ir dentro de las PPE. Algunas empresas hicieron eso. La universidad lo tiró como una línea aparte, otras empresas hicieron eso. Y otras perfecto. empresas lo clasificaron dentro de los activos intangibles, pero en todas dice activo por derecho de uso, como que tú tuvieras un PPE, terreno y activos, digamos, muebles, edificaciones, ya una va a ser activos por derecho de uso. Y la gente que lo registra como con la PPE, o sea, incluyéndolo en la PPE, es como para que sea más bonito los estados financieros, ¿no? Porque como van a hacer un gasto por depreciación, perdón, ¿o no? No diría que se ve más bonito o menos bonito, diría que esto como todo es una cosa de gusto. Por ejemplo, con el profesor Bazón discutíamos harto. El profesor Bazón está de acuerdo con que sea una PPE. Yo, como dije en la clase anterior, estoy de acuerdo con que sea un activo intangible. No diría que uno está bien o el otro está mal, sino que a mí me parece que la característica de que tenga un valor residual cero es una característica súper distintiva de un activo intangible. Pero él decía, no, pues nosotros tenemos muchos activos de propiedades, planta y equipos que tienen valor residual cero. Sí, así, pues, pero eso es una razón más bien económica, no es la realidad. Ninguno de los activos que tengo aquí en la casa va a llegar a cero. ¿Entiendes? Pero creo que es una discusión más filosófica, porque en ambos casos está dentro del balance, dice right of use o activo por derecho de uso, entonces está contabilizado dentro, se deprecia durante el tiempo, etcétera. En el fondo no cambia el monto, sino que cambia que eso tú lo puedas incluir dentro de alguna cosa o no. Entonces, creo que donde lo clasifique no hace tanto la diferencia, igual como algunas compañías clasifican, por ejemplo, inventarios no corrientes, que para mí no existe esa clasificación, eso deberían ser propiedades de inversión, pero algunas empresas lo hacen. Y en el fondo uno dice, oye, son terrenos que no tienen un desarrollo claro todavía en el futuro. Bueno, el activo sigue estando ahí, solamente que es como una diferencia en la clasificación. ¿Entiendes? Como que esa justamente es la flexibilidad que presenta la IFRS para que cada empresa diseñe su propia política, pues algunos podrán estar más de acuerdo con ciertas políticas y menos de acuerdo con ellas también. ¿Entiendes? Perfecto, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, cuando uno tiene el pago, el canon, la cuota de arriendo, lo que uno dice es que fundamentalmente, si tú tienes tipo de introducción a la cuenta, un leasing operativo o un leasing operacional o arriendo común y corriente, el que usa esto es un gasto y el que lo recibe es un ingreso.
¿Ya? Ahí no debiesen tener ninguna ciencia, eso lo debieran saber desde el curso anterior. Cuando tú tienes un leasing financiero, esa cuota se va a separar en una tabla de desarrollo. Y la tabla de desarrollo tiene una columna de intereses. Si tú eres el que está pagando, eso es un gasto. Si tú estás recibiendo, eso es un ingreso. Por el otro lado, tengo la columna de la amortización. En el caso de que tú eres el que estás pagando la amortización, entonces reduces el pasivo financiero por el leasing, que es la obligación por leasing, cuenta por pagar, leasing por pagar, pasivo por arrendamiento, como quieran llamarlo. Y además tú vas a tener que el que es el arrendador, el que recibe esa amortización, tiene una cuenta por cobrar que cada vez vale menos. ¿Se entiende? Que era algo que planteamos en las clases anteriores. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con los flujos de caja, cada vez que yo pague la cuota o devengue la cuota al menos. ¿Sí? Y luego uno dice, oye, si tú tienes un leasing operativo que por alguna razón no da lugar al activo por derecho de uso, lo que estamos pensando es en un contrato de servicios más que en un contrato de leasing. Acuérdense que la idea del leasing es que se refiere al financiamiento de, entonces cuando tú decías arrendar un local comercial por 20 años con opción de compra, es porque tú no quisiste comprarlo y quizás eso te pareció más barato, no tenía la plata ahora o cualquier otra razón. Entonces, cuando tú dices, oye, yo lo voy a clasificar como operativo porque lo arriendo cada 6 meses y ahí vemos, eso más bien es un contrato de servicio, no un contrato de financiamiento. ¿Entiendes? Si uno entiende esa esencia, la diferencia entre un contrato de financiamiento y un contrato de servicio va a ser significativo. ¿Se entiende? En especial porque cuando la empresa, bueno, y las personas también, si esto puede llevarse a arrendar departamentos, no sé, pues ustedes pueden ver, sobre todo si ustedes, sus familiares, no sé, sus tíos, sus hermanos, sus papás, etcétera, tienen alguna propiedad que se la arriendan, oye, yo le voy a cobrar dos cosas a la persona, el arriendo y los gastos comunes. Si la persona paga directamente los gastos comunes, bien, pero si no, y lo que más están haciendo los grandes inversionistas, las compañías de seguro, los fondos de pensión, etcétera, que lo que más mantienen son activos financieros de este tipo, es incluirlo todo en la cuota. Si yo te cobro 500 lucas, pero 500 lucas son 70 lucas de gastos comunes, entonces deja para la parte del leasing puro, no para el servicio, 430. Como cuando decíamos en el mall, oye, el mall te cobra el fondo de promoción, te cobra los gastos comunes para regar, para seguridad, para limpieza, para servicios básicos, y el resto paga el arriendo del local. ¿Se entiende? Entonces puede ser que la cuota o el canon que se ponga en un contrato incluya todas las cosas o estén por separado. O a veces se separa, oye, los gastos comunes son de cargo del arrendatario. O yo te incluyo todo como arrendador, porque así no tengo problema que, oye, ya te vas de la casa, pero debías 6 meses de gastos comunes, te deja con así un cacho. Entonces, tú dices, oye, cuando yo le cobré el arriendo, estoy seguro que se pagaron los gastos comunes. No tengo que preocuparme de dos cosas después. Profe, Uh-huh. pero ahí cuando, por ejemplo, si yo tengo, no sé, varios departamentos en arrendamiento y yo incluyo los gastos comunes en la cuota, Uh-huh. eso podría ser variable, ¿no? Porque si en un departamento, por ejemplo, ocupan, no sé, la calefacción todo el día, todos los días, Uh-huh. el gasto común va a subir muchísimo. Ajá. Entonces, ¿sería una cuota fija de gasto común o es variable? No, pues una cuota ¿Cómo, variable. O cómo sea, se...? yo nunca he conocido un contrato que le cobre una cuota fija sobre el gasto común. Entonces, O sea que normalmente, todos los meses tendría que pagar diferentes montos la persona, si claro, es que yo incluyo en la cuota. eso. Entonces, por Ah, eso ya, que ya. fíjate la parte que va a ser fija el arriendo. Pues entonces tú dices, oye, yo cobro 500 lucas más gastos comunes. ¿Cuántos son los gastos comunes? No sé. Probablemente el gasto común se pague con un mes de desfase, porque en el fondo te llega esto y en el próximo arriendo te lo incluyo, va como corrido. ¿Entiendes? Pero podría ser de esa forma. Entonces, la parte que es fija es la parte que corresponde al leasing. Los gastos comunes son un servicio nomás. Al final es como ahorrarle que esa persona pague como al Eso. edificio. Y ahorrar, sobre todo para el arrendador, ahorrarte el más rato que después descubro que había los gastos comunes de una cantidad brutal de tiempo. Ah, perfecto. Porque
al principio uno piensa que este negocio es redondo y yo voy a comprar propiedades, van a rentar todo esto durante tanto tiempo. Sí, cuando después la casa queda destruida, tengo que sacar con los carabineros 7 meses después de que no me pagó ningún arriendo de la casa, tengo que hacer, debe los gastos comunes, tiene todas las contribuciones, no están pagadas, no sé, puede haber una serie de gastos fantasmas que mandan a piso la rentabilidad del proyecto. Entonces uno general, o diría que la gente que no es especialista en este negocio jura que el negocio está tirado, que es fácil y subestima muchos gastos que son como, insisto, fantasmas. ¿Sí? Entonces, el contrato de leasing que va a dar lugar al pasivo financiero debería incluir todos los pagos comprometidos, y eso es obviamente el arriendo, ya lo que hemos dicho. Pero eventualmente podrían adherirse o sumarse a ese valor las sanciones si tú terminaras el contrato antes de tiempo. Entonces tú dices, oye, son 10 años, pero si tú te quieres retirar, te doy la opción de retirarte 5 años antes, pero tú me pagas 3 cuotas de arriendo y te vas al tiro. Bueno, eventualmente tú podrías suponer que se va a terminar antes, por eso dice que sean razonablemente ciertas. Entonces tú dices, oye, no va a durar 10 años, va a durar 5. ¿Te entiendes? Entonces, tú, aunque el contrato, insisto, diga 10 años, tú sabes que la vida útil económica del contrato es más baja que eso. Podrían haber garantías del valor residual, oye, yo te aseguro que esto va a valer tanto al final. Entonces, como tú le estás asegurando, le estás garantizando ese pago o ese valor residual, eso es un pago adicional dentro del contrato. Algunos pagos que sean variables, por ejemplo, lo más típico es hacer un contrato de arriendo ¿en qué moneda? UF. UF. Diría que sobre todo para las propiedades, quizás en general no es UF, pero para las propiedades sobre todo en UF. Entonces uno dice, oye, ¿cuánto va a valer la UF el próximo mes? No sé. Pero son pagos que varían, pero yo conozco cuánto van a variar. Oye, dependen de la tasa de interés que ponga el Banco Central, depende del IPC, depende de alguna variable súper conocida. No es como, oye, si llueve tanto, yo te pago X. Si no llueve, entonces no te pago X. Que existen esos contratos, pero son más locos. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes pagos variables, eso debería incluirse dentro del contrato. Y el valor presente del precio de ejercicio de la opción, siempre y cuando tú sepas que se va a ejercer con razonable certeza. Y esto es algo que siempre se malinterpreta en el mercado. No existe la opción de compra, listo. Pero piensen en esto. Yo le arriendo un avión que vale 300 millones de dólares, se lo arriendo por 10 años, 120 pagos mensuales. Entonces yo se lo arriendo a 3 millones mensuales y en 10 años más se lo dejo comprar por 300 millones de dólares. ¿Ustedes van a ejercer esa opción o no? No. No, ¿por qué no? No, que no conviene. Listo. Es evidente que no conviene, porque en 10 años más, ¿qué le va a haber pasado al avión? Se deterioró. Se deprecia. No, de eso, Depreció. depreció, Depreció. no deterioró, ojo, ya. Quizás se deterioró, pero no sabemos eso desde el principio y en la esencia nadie hace un negocio para que se deteriore, pero que se deprecie es algo normal que pasa. Entonces, ya, por 300 no, pero yo les digo, oye, ¿lo comprarían en 50 millones de dólares? Depende de cuánto se depreció, pero sí. Listo. ¿Ven? Ya no es tan claro. Entonces tú dices, ante la duda, no. Pero si yo les digo, ¿lo comprarían en 1 millón de dólares? Sí. Ahí sí. Sí, porque es súper probable que si yo lo deprecio valga más que 1. Entonces uno podría hacer la proyección y mira, la vida útil de un avión es de 15 años. Entonces se va a depreciar 20, supongamos valor residual 0 por año. Después de 10 años se va a haber depreciado 200, entonces 300 menos 200 vale 100, más o menos. Y me dejan comprarlo por 1, es súper probable que yo ejerza la opción de comprarlo. No estoy obligado y podría ser que no tengo el $1.000.000 y la embarré nomás y llegué hasta el final y tengo que renunciar a esa opción. Pero es súper probable desde ahora que pase. Entonces tú dices, la expectativa es que yo pague ese millón, por ende un pago comprometido en el contrato. Si yo les digo 300 millones de dólares, la expectativa es que yo no pague esos 300, no es algo que tenga que descontar porque nunca va a ser un flujo de caja. ¿Se entiende?
Entonces, la sola existencia de la opción no produce que la opción realmente se vaya a ejercer. Entonces, el clásico error, existe opción de compra, la opción de compra no dice nada. ¿La opción de compra es buena? No. Entonces, chao, pues nadie la va a usar. Si la opción de compra es buena porque es un valor mucho más bajo que el mercado, sí. O, por ejemplo, en el caso de la universidad, tú dices, oye, debería usar la opción valga lo que valga, porque tengo construidos 6 edificios sobre el terreno. ¿Cómo voy a dejar botados 6 edificios? Los hoteles, contrato de 80 años, y tú dices, oye, pero ¿cómo se te ocurre construir sobre un terreno que no es tuyo? Bueno, es que después de 80 años ya voy a haber recuperado y haber tenido una súper rentabilidad en valor presente. Por eso que la evaluación siempre se hace en valor presente. Pero cuando llegue el año 80, tú dices, oye, dejo botado un edificio de 25 pisos, capaz que me conviene ejercer la opción, sea el precio que sea. ¿Se entiende? Entonces, inclusive si el valor no fuera sustancialmente bajo, podrían haber ciertas razones de negocio bien específicas que te permitan ejercer la opción. Entonces, que exista la opción no te dice nada. Chao, quítense eso de la mente. Si lo conversaron con alguien en su familia que esté dedicado a esto, chao. El que se vaya a ejercer la opción por alguna razón empresarial, financiera, ahí sí. Esa opción la meto dentro de los pagos. Entonces, fíjense que en términos de la fórmula de valor presente, para que estén refrescando, y si a alguien le cuesta esto, todavía siga haciendo los ejercicios del set de matemáticas financieras, uno va a decir, oye, mira, yo cobro la cuota, ya el canon de arriendo, la traigo valor presente durante tanto tiempo. Normalmente estas cuotas se pagan al principio del mes o al final del mes. Al final. Al final. Bueno, No, al principio principio, creo. por Sí. el mes de garantía, para casi todo. Entonces, anticipada. Eso quizás ya es una complicación adicional. Y además tú dices, oye, existe una opción de compra al final, un solo pago, no vayan a hacer una anualidad de la opción de compra, eso es un desastre, y lo hemos visto pasar y probablemente pasen la prueba, pero espero que el 99% de ustedes no lo haga, porque no puedo ejercer la opción de compra todos los años, pues una vez en la vida. Entonces digo, ¿y esto cuándo va a pasar? Al final, inclusive a veces un mes después del final del contrato, N+1, ya listo. Eso es lo que vale este pasivo financiero. Y si el activo no requiere nada más para empezar a funcionar, por ejemplo, que tú tengas que hacer alguna certificación o una provisión por desmantelamiento, etcétera, entonces eso es lo que vale el activo por derecho de uso. Si no, el activo por derecho de uso vale esto, más todos esos costos que la misma definición que hemos ocupado anteriormente sean necesarios para dejar el activo en las condiciones deseadas por la gerencia. ¿Profe? En el caso de las garantías del valor residual, o sea, si por ejemplo en ese ejercicio hubieran dicho que te aseguro que va a valer 1.000.000, ese millón yo lo tengo que sumar a ese valor presente, ¿cierto? Claro. Pero ese millón que está ahí está en valor futuro, entonces lo tendría que traer a BP, ¿cierto? Bueno, es que eso es, pues si a ti te garantizan el valor residual, pongámosle acá, valor residual garantizado, más esto. Pero en el fondo, este valor residual ya no existe la opción de compra. Entonces, como que sería casi lo mismo, ¿no? Pues es un pago más nomás. Ah, ¿Se entiende? Entonces, diría que la gran cantidad de las veces te queda este. Si la opción de compra, perdón, la cambiamos por el pago garantizado, etcétera, puede ser. Aquí lo mismo, si está en UF, ustedes lo quieren contabilizar en pesos, chuta, puedo proyectar la UF que crece más o menos 3% al año y es una cantidad bien parecida. ¿Se entiende? La diferencia va a ser súper mínima para el valor del contrato. Si la esencia, siempre vayan a la esencia. La esencia es que tú contabilices esto más o menos por lo que valdría, pero la contabilidad jamás es perfecta. Tú dices, oye, es que después valía un poco más, valía un poco menos. Bueno, se toma un gasto, se toma un ingreso, que es justamente como el lado B que vamos a ver el jueves, pero esto no es perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a dar. El activo por derecho de uso, el otro lado del balance, estamos mirando las dos monedas, el valor presente de todas esas cuotas, pero además la provisión por desmantelamiento, no se vayan a olvidar, solo tuvimos el control de ejercicio 1, estaba en la prueba 1, lo hicimos en matemáticas financieras, nos parece algo bien importante para que si no lo tienen súper claro vayan preguntando, etcétera, o vayan tratando de soltar la mano con los ejercicios, un par de ejercicios a la semana no matan a nadie.
cualquier incentivo que yo le haya ofrecido para obtener el contrato. Normalmente, si tú estás yendo por un contrato bien grande, por ejemplo, tú tienes que ir a juntarte con la empresa, bueno, antes de la pandemia, pero tú mandas a los gerentes, van al Chile Day, por ejemplo, y tratan de buscar financiamiento en las empresas. Me voy a juntar con esta empresa que arriendan antenas de Entel que vienen de Canadá, etcétera, y que incentivan esto. Hoy salieron a comer, tuvieron que pagar alguna fiesta, etcétera, no sé, ya todo eso es incentivos iniciales. O, mira, yo te concedo tantas unidades de regalo del producto que vamos a tener porque tú ves los prototipos y después entro en el contrato. Si se tuvieron que ofrecer ese tipo de incentivos, entonces un costo adicional. ¿Entiendes? No podría ocupar el activo por derecho de uso si no doy esos incentivos. Listo, los incentivos son parte del activo por derecho de uso. Pruebas, transporte, seguro, impuestos que no estén incluidos en el contrato, pues que los tenga que pagar el arrendatario, van dentro del activo por derecho de uso. Y eventualmente los intereses que se devenguen mientras el contrato empiece a operar. Aquí está el activo arrendado, yo empiezo a pagar el arriendo, pero el activo todavía no funciona, por cualquier razón, porque estoy esperando la certificación, porque yo le hice ciertas modificaciones, etcétera. Bueno, todos los intereses que se vayan generando en la tabla de desarrollo, igual como que si hubiera pedido un préstamo, entonces se van a activar dentro del activo, valga la redundancia, dentro del activo por derecho de uso. ¿Sí? Entonces, siempre es súper importante, si tienen la duda de un ítem que incluir en el valor inicial, dicen, oye, ¿esto es necesario para que quede disponible según las condiciones que quieren los administradores? Sí. Ah, ya, entonces debe ser costo. No, entonces gasto. ¿Sí? Entonces, ventaja, sí o sí que tiene un tratamiento fiscal mucho más preferente. Todo lo que pago en la cuota del leasing es un gasto. En un préstamo tradicional, todo lo que pago es una parte intereses, y esa parte es un gasto, otra parte amortización, y esa parte no es un gasto. Entonces, comparado con un crédito bancario, llevo mucho más gasto al estado de resultados tributariamente, ojo. Como tengo menos utilidades, ¿qué ocurre? ¿Qué pago menos? Impuestos. Impuestos. Listo. ¿Entiendes? Segunda ventaja, la empresa puede tener préstamos, bonos que vamos a ver, acciones, cualquier otra cosa extraña y además leasing. Entonces tengo más opciones de financiamiento y eso evita que si tú tienes un proyecto y el banco no te quiera prestar plata, quizá hay alguien que sí te quiere prestar. ¿Se entiende? Entonces tengo mayor acceso, me quedo, proyectos que buenos, que se queden por no tener capital, van a ser menos. ¿Sí? Algunas veces financia montos mayores, decíamos el 100%, el banco es difícil que te pase el 100% del valor del activo, pero además podrían darse en plazos más extensos. Entonces tú dices, oye, 10, 20 años, 50 años. El banco jamás te va a dar un contrato por 50 años, pero nosotros vimos el plazo de 50 años de la universidad. ¿Se entiende? Entonces, como que eso te queda como estirar el chicle más tiempo, una cuota más chiquitita. ¿Sí? Una gran cosa que decíamos, que los que entran en los contratos de leasing son proveedores no tradicionales. Por ejemplo, nosotros mostramos el misma empresa que fabrica, Caterpillar. Oye, tengo una división en los automóviles. Oye, Chevrolet Servicios Financieros. ¿Entiendes? Y ahí, oye, este no es un banco, no es el tradicional, una compañía de seguros que en principio uno dice, no es evidente, tu negocio es vender pólizas y pagar poco, que la gente no se le queme la casa, no hay un terremoto y no choque. Ese no es tu negocio. Tu negocio es acumular toda la plata de las pólizas e invertirlo en bonos, en acciones, en depósito a plazo, en fondos mutuos, etcétera, y que eso rente más que lo que tengo que pagar por los choques. Bueno, justamente eso están buscando algunas de estas oportunidades. Por ende, se entregan por proveedores no tradicionales que a veces ni siquiera están regulados, entonces son más flexibles, no tienen que cumplir con la CMF o con la Security and Exchange Commission en Estados Unidos. ¿Entiendes? Para el arrendador, perdón, para el arrendatario, no te quedas con tecnología obsoleta. Lo que decíamos de los computadores de la universidad. Oye, renovar el laboratorio cada 3 años sería súper caro, pero si tengo un contrato de leasing me acostumbro a pagar el arriendo forever and ever. Y en 3 años más HP llega con computadores nuevos. ¿Se entiende? Y en el caso de los hoteles decíamos es que el activo paga con los flujos que genera el activo. Entonces, construyó un hotel, Hotel Corporation of Chile, y yo soy mandarín oriental, mira, con lo que genere la operación de esto le pago el leasing.
No tengo que haber desembolsado una cantidad brutal al principio y que si esto no da, yo tengo que seguir pagando forever and ever. Entonces, tú dices, oye, si después se cierra y ya no es negocio, cancelo el contrato de arriendo. Listo, entonces si el activo no te genera flujo, no tengo que pagar al otro lado. En cambio, si yo hubiera hecho un préstamo, te estoy hasta la muerte, hasta que se acabe el contrato, entonces si no opera, problema tuyo. Eso quizás mitiga los riesgos de algunas partes. ¿Se entiende? Entonces al final lo que tú esperas es que te quede un delta, que los ingresos que genera el activo sean más que el canon de arriendo, los costos que genera. ¿Sí? Desventajas quizás del arrendamiento. Fundamentalmente que tú eres solamente dueño del activo al final. Si eso es poco importante, no lo vean como una desventaja, pero podría ser que el sueño de la casa propia y otras cosas medias emocionales, no financieras, jueguen en contra a hacer un arrendamiento. Algunas cláusulas penalizan fuertemente el incumplimiento del contrato. Entonces, por eso yo le decía, oye, si tú no quieres seguir arrendando y lo cancelas antes, me tienes que pagar todo el año, me tienes que pagar 6 meses, eso es harta plata comparado con si tú prepagas un préstamo tradicional, por ejemplo, paga el 1 o el 2% de penalización. Entonces, son bien fuertes las cláusulas de cancelar un contrato de leasing antes de lo que se había pactado. ¿Sí? Y podría ser desfavorable, por ejemplo, porque si tú tienes un préstamo que con el tiempo empiezan a bajar las tasas de interés, que es lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, entonces tú vas a poder renegociar el préstamo y las tasas probablemente se ajusten a condiciones de mercado. Normalmente si tiene un préstamo hipotecario, uno te llaman los otros bancos, etcétera, y te dicen, oye, le compramos su deuda y le bajamos la tasa tanto, y ahí uno ve si conviene o no conviene. Cuando tú tienes un contrato de leasing, estoy amarrado a la tasa. Entonces, oye, bajaron las tasas de mercado. No sé, pues tienes que seguir pagando lo mismo. No es siempre, por eso puse a veces. Nosotros mostramos que en los estados financieros la universidad decía, oye, el leasing con el Santander se renegoció y bajó de UF más 5,4 a UF más 3,4. Que oye, si no te gusta, voy con otro banco que pague todo el leasing y chao, las penalizaciones, y la tasa bajó 2% al año, de harta plata. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia sustancial en el contrato de leasing. ¿Sí? Entonces, ¿qué situaciones dan lugar a que el activo sea, o el contrato en sí, da lo mismo para quien sea un leasing financiero? Existe la opción de comprar y se va a utilizar esa opción. ¿Entiendes? Entonces lo que más decíamos es, si el avión tengo la opción de comprarlo por $1.000.000, entonces sí. Porque el valor razonable, lo que yo espero que valga el activo en ese momento es mucho más alto que lo que tengo que pagar. Entonces tú prevés con suficiente certeza, o sea, hay una alta probabilidad de que tú vayas a ejercer esa opción. ¿Se entiende? Creo que esa es evidente, lo ejemplificamos con el avión. Si el valor presente de todo lo que yo pago, sean los cánones de arriendo, más las opciones, etcétera, es una proporción muy alta del valor del activo, entonces el arrendatario es el que tiene la mayor cantidad de los pagos, entonces el activo es del arrendatario. ¿Cuánto es una proporción significativamente alta? Nadie sabe. La empresa diseñará eso. Si en las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, dice 90%. Entonces tú dices, oye, el avión vale 300. Si en valor presente yo pago 290, el activo es mío. Si en valor presente yo pago 120, el activo no es mío, pues es tuyo, porque tú vas a quedarte con los otros 180 de diferencia. ¿Se entiende? El que pague la mayor proporción probablemente sea el que lo reconozca en su balance. Entonces, esto no es más de 50. Si a alguien le parece que 60 o 70% es una proporción significativamente alta, bienvenida sea. ¿Sí? Si el contrato cubre una parte muy alta de la vida útil del activo, entonces tú dices, oye, el camión dura 10 años y yo te lo arriendo por 9, el camión es mío. Si te lo arriendo por 1, el camión es tuyo. ¿Sí? De nuevo, ¿cuánto es significativa? No hay un valor para IFRS. Las normas de Estados Unidos dicen más de 3/4, más del 75. Entonces, si tú me lo arriendas por más de 7 años y medio, entonces el activo es tuyo. Si me lo arriendas por menos de 7 años y medio, entonces el activo es mío.
¿Sí? Esas son como las más clásicas, pero podría darse que independiente de que exista una opción o no la opción de compra, tú me vas a traspasar la propiedad legal, la titularidad. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, después de 10 años firmemos los papeles en notaría y tú pagas una cosa minúscula, los costos de notaría y es tuyo. Chao. No, el resto es un cacho. ¿Entiendes? Yo no quiero tener camión, no tengo dónde querer tenerlo, no tengo cómo desmantelarlo, me alata salir a recolocar un camión así de viejo, no es mi negocio. Chao, te lo traspaso sin pago alguno. Algunas veces ocurre eso. ¿Se entiende? Entonces, como tú lo vas a utilizar durante el plazo que dure el contrato, pero además lo vas a utilizar cuando te traspasen la titularidad legal, tú vas a ocupar el 100% de la vida útil, pues el activo es tuyo. ¿Se entiende? Si el activo que se tiene es sumamente específico, oye, una camioneta específica diseñada con los logos de la empresa, con una indumentaria, con barra antivuelco, con refuerzos, con un motor específico diseñado solo para la compañía, que en el fondo nadie más podría utilizar el activo es del arrendatario. Porque yo digo, oye, si yo le devuelvo esa camioneta al arrendador, el arrendador no puede hacer nada más. No se la puede transferir a otra empresa, la otra empresa no lo ocupan así. Si tu activo es genérico, claro, no puedo decir eso, pero si tu activo es sumamente específico, aviones con los estándares de calidad solamente de Emirates, que no se parecen a los de la TAM Airlines, que no se parecen a los de Sky, chao. El activo es del arrendatario. ¿Se entiende? Entonces, normalmente se hacen una serie de modificaciones que deja inutilizable el activo para cualquier otro que no sea el arrendatario. Eso hace la diferencia. ¿Sí? Si el valor presente de todos los pagos sobre el valor razonable del activo es muy distinto a la vida útil del contrato por sobre la vida útil del activo, entonces es un leasing financiero. Entonces lo que uno está diciendo aquí, esta condición es bastante más compleja. Valor presente te da 100. El valor razonable es 150, ¿ya? Entonces, fíjense, la proporción entre el valor presente y el valor razonable nos va a dar 2/3, ¿ya? Yo digo, el plazo del contrato es 5 años. La vida útil del activo es 20 años. Entonces digo, el plazo sobre la vida útil del activo me va a dar 1/4. ¿Por qué yo pagaría 2/3 del activo si solo lo utilizo 1/4? Denme una razón de negocio. Por un punto premio. ¿Puedo repetir, profe? Que no escucho muy bien. ¿Por qué yo pagaría 2/3 del valor del activo si solamente lo ocupo 1/4 del tiempo que dura? Porque puede ser que el rendimiento de ese activo en ese 1/4, que sería como el primero y estaría nuevo, podría darme un beneficio mayor al que me podría dar los próximos años. ¿Y lo voy a utilizar mucho? O sea, ya que, por decirles, si es que estamos hablando de un producto nuevo, un activo nuevo, lo puedo Ajá. usar de manera más eficiente, ¿no? Porque ya cuando vaya pasando los años, después por decirles si estamos en el periodo, en el plazo de 3/4 ya, casi se está muriendo el activo, no lo puedo usar de la misma forma que cuando lo usaba cuando estaba nuevo. Entonces por eso yo pagaría más. Eso es, un punto premio. En el fondo, la razón de negocio es que yo lo voy a hacer pebre los primeros años. Por cualquier razón económica, oye, es que el activo va a quedar obsoleto súper rápido. Es que en realidad es tan intenso este negocio que cuando los arquitectos sobre todo renderizan, funden los computadores al principio. Entonces, claro, el computador en teoría dura 5 años, pero para lo que tú lo utilizas, después queda inutilizable. Puedes escribir un Word, pero no puedes renderizar porque ya fundí la placa madre. ¿Se entiende? Entonces, eso hace que tú estés dispuesto a pagar más. ¿Por qué? Porque yo le voy a sacar la mayor parte de los beneficios de una forma no lineal. Al principio voy a estrujar lo que me da el activo, entonces estoy dispuesto a pagar mucho más. Fíjense que el 67% contra el 25%. Entonces, como tú es el arrendatario, es el que va a estrujar la mayor parte de los beneficios, entonces se va a llevar además la mayor parte del riesgo porque está pagando 2/3. Entonces el arrendador se va a quedar con 1/3 del riesgo.
¿Se entiende? Entonces, en ese caso, cuando esta diferencia es muy desproporcionada, entonces habría un leasing financiero. Es probable que cuando uno trata de probar que existe un leasing financiero no tengan que cumplirse todas las condiciones, con tal que se cumpla una es más que suficiente. Por eso que quizás si esta es muy compleja, quizás uno encuentra alguna de las otras que te diga, oye, un leasing financiero. Pero en última instancia ocupo esta condición. ¿Sí? Si tú tienes el contrato y se cancela anticipadamente y el que pierde la plata es el arrendador, entonces eso es un leasing operativo, porque el arrendador se lleva el riesgo. Si, por ejemplo, tú cancelas el contrato, pero el activo había subido de valor y tú me tienes que pagar toda la diferencia contra el valor razonable, y entonces el arrendatario lleva el riesgo. Como el arrendatario lleva el riesgo, eso es un leasing financiero. Ya definimos que un leasing financiero es justamente en el que el arrendatario se lleva los riesgos y beneficios. Tú lo usas y los beneficios son obvios. Pero si algo le pasa al activo y tú cancelas el contrato antes y tú me tienes que pagar, ya, cosa tuya. ¿Se entiende? O sea que si tú cancelas el contrato unilateralmente me tienes que pagar sí o sí, yo corro un riesgo súper bajo, tú te llevas todos los riesgos. ¿Se entiende? A menos que los dos no sea unilateralmente, porque lleguemos a un acuerdo. Eso es distinto. Pero si tú solamente lo cancelas y me pagas, no hay problema. Si tú fueses el arrendatario y pudieses renovar el contrato de leasing, por ejemplo, decir, oye, yo te lo arriendo por 3 años, pero en 3 años más puedo volver a renovar y renovar y renovar y renovar y renovar, y tú desde el principio estás sustancialmente seguro de que vas a hacer eso, entonces un leasing financiero. ¿Cómo voy a estar seguro? Porque digo, mira, tú te compras una casa, bueno, tú arriendas una casa por 200.000 pesos. Y tú ves que la casa al lado, no sé, 3 años después tiene un arriendo de 400 y te dicen cuánto quiere arrendar, 200 de nuevo, listo, vuelvo a arrendar, porque está por debajo del precio de mercado, muy por debajo. Entonces tú pasan 3 años y al lado ahora arrendan por 500 lucas o 200 todavía y sigo, renuevo el contrato. Entonces, cuando la cuota después de estirar esto, cuando exista la prórroga, es mucho más baja que lo que tú pagarías en otra parte, las condiciones son demasiado ventajosas. Sería súper tonto no ampliar ese contrato de leasing, no renovarlo. ¿Se entiende? Si a alguien no le es tan evidente, detenga. Si el valor razonable sube o baja del activo que yo estoy arrendando y eso influye en la utilidad o los resultados del arrendatario, entonces un leasing financiero. Fíjense que cuando suben y bajan los precios del activo y van a dar al estado de resultados, ¿de qué activo estamos hablando? Por un punto premio. ¿Puede repetirlo, profe? Si el precio del activo sube o baja y ahí yo gano o pierdo, es decir, va al estado de resultados, ¿de qué activo estamos hablando? Inversión. Propiedad de inversión, listo, un punto premio. Que está medida obviamente con el modelo del valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, si hay una propiedad de inversión, lo que quiere decir es que yo llamé al banco, me di un leasing, el Parque Arauco, y el Parque Arauco después se lo arrendó a otro. Ah, entonces no puede ocurrir lo que decíamos en la clase pasada del subarriendo. Sí o sí debería incluir eso dentro del valor, dentro del balance, perdón. Por ende, si te afectan las variaciones del activo, sí o sí debe ser eso. Sea que tú las vas a incurrir ahora porque lo mía el fair value, o que si suben o bajan después te pago menos o más al final, pues como un descuento. Entonces, de alguna forma te va a golpear, listo, leasing financiero. Si existe un subarriendo, leasing financiero, por lo que decíamos la semana anterior, que yo no puedo mostrar ingresos pero sin activo. Eso sería un fraude total. Entonces eso va a generar una diferencia significativa. ¿Sí? Cuando el arrendador es el fabricante, sí o sí debe ser un leasing financiero. Porque miren, si Chevrolet Servicios Financieros te da un leasing por una camioneta, ¿por qué te da el leasing? ¿Cuál es la razón de negocios de que te dé el leasing? Quizás porque quiere ¿Porque hay una cuenta por cobrar? me lo compre. Eso, pero es para que lo compre. Pues hay una cuenta por cobrar porque quiere que lo compre. Entonces, Chevrolet Servicios Financieros, ¿quieren que le devuelvan la camioneta? No. No. Listo. Entonces, tu problema es que el que compra eso, hay una transacción de venta y la venta transfiere todo el control.
da lo mismo el contrato que surja después, debe ser financiero por una razón lógica de negocio, más allá que vayamos a la matemática, etcétera, primero la esencia es de negocio. Es por eso que yo lo que te estoy vendiendo es un inventario, no te estoy vendiendo una propiedad planta de equipo, no te estoy vendiendo una propiedad de inversión, un inventario. Yo construyo la camioneta, fabrico la camioneta y después te la entrego. Que tú me pagues en 3 años o en 5 años es un problema de financiamiento. Por eso el leasing financiero o leasing de capital, no un problema en la venta. ¿Se entiende? Entonces, para cerrar la clase, todas esas condiciones lo hacen como financiero. Si es una, listo, es financiero. Si yo pruebo las 10 u 11 que tenemos y no me da ninguna de esas, entonces es un leasing operativo. ¿Sí? Y este problema, ¿quién lo tiene? ¿El arrendatario o el arrendador? ¿Quién es el que tiene el problema de hacer esta clasificación? ¿El dueño legal o el usuario del activo? Dueño legal. No. O sea, perdón, sí. El arrendador, el dueño legal. Toda la razón. Ese es el que tiene la responsabilidad de contabilizarlo, porque el arrendatario siempre lo clasifica como financiero, a menos que existan justamente esas dos excepciones pequeñitas que dimos. Entonces, el arrendatario dice, mira, me da lo mismo cuánto dure el contrato, no sé, chao, activo por derecho de uso al tiro. El arrendador tiene que decir, oye, transfiero o no transfiero sustancialmente el control, que se materializa en alguna de las 10 u 11 situaciones que vimos aquí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe. No, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao.